Olis mis amigos, aquí está el siguiente capítulo del FIC, pulgar arriba y no olviden suscribirse. Este cap irá sin imágenes debido a que no tengo tiempo y ya siento que debo subir algo XD, le mando un gran saludo a Mors. Cami Rodríguez. R, D, M y Marcos Javier. Un gran saludo y abrazo cabrones. Sin más que agregar, comencemos. Poco a poco el grupo se fue reuniendo afuera de la guarida y estaban confundidos por la guarida, pues tenía un parecido a la anterior. ¿Saben? No se siente como un escondite nuevo, decía Tatsumi. Será difícil encontrar las nuevas rutas de escape, por eso es inevitable que se parezca tanto a la antigua guarida, comentó Akame. Será agradable volver a las aguas termales, decía Men. Bebamos en el baño cuando terminemos el trabajo, no puedo esperar a bañarme con Loise-chan, decía Leone mientras agarraba sus pequeños pechos. Oye, ¿qué estás haciendo? Decía Loise sonrojada. Yo quiero bañarme con Oni-chan, decía Lucy. Suena bien, le siguió Chelsea. Yo no tendría problema, comentó Shelly. Bueno, él ya me vio desnuda así que no veo el problema, se decía Chelsea en mente. Señorita Nagenda, terminé de instalar la barbera en el perímetro, le decía Lumo. Bien, le contestó. Terminé de cavar los túneles de escape, decía Susano. Qué rápido, bien hecho, Susano, le decía Nagenda elogiándole. De no poder llegar al túnel yo pondré portales que conectan a las afueras de la capital, los portales estarán tras la puerta de sus habitaciones, decía Yu. Oh, eso suena muy bien, decía Nagenda. Ustedes dos, no crean que han ganado, les decía Lumo. Dejemos la charla y entrenos, comentó como último Nagenda. Ya adentro, todo el equipo ya estaba reunido y Nagenda comenzó a hablar sobre el tema de la misión. Sé que acabamos de llegar, pero llegó la noticia de que extrañas bestias peligrosas aparecieron en las afueras de la capital, en el bosque y en las minas, se dicen que son muy agresivas, suelen aparecer en manadas y al parecer poseen cierto grado de inteligencia y una gran fuerza física, ya han devorado a muchas personas, además que la mayoría de los guerreros que los enfrentan han muerto, parece los Jagers y la Guardia Imperial los exterminan día a día, pero no tienen fin y el número de inocentes muertos es el que va en aumento, les comentaba Agenda. Dado el problema que representa para la capital, dudo que sea una trampa hacia nosotros, decía Mei. Parece que tendremos que ayudar a la capital, ¿les parece bien? Preguntó Agenda. Entonces debemos hacer algo al respecto, sería otra buena oportunidad para que prueben sus nuevas habilidades en una misión, decía Yu. Bueno, las circunstancias lo ameritan, después de saber que el pueblo está en peligro no tenemos más opción, decía Tatsumi. Sí, por lo que acabamos de oír, no es algo que podamos ignorar, comentó Akame. Bueno, mientras no nos encontremos con los soldados, decía Leone. Somos Night Ride, nosotros trabajamos de noche, cuando el ejército descansa, decía Nagenda. Nos pondremos en peligro solo para cazar unas bestias. Deberíamos dejar que se encarguen los Jagers, lo sabía, son demasiados ingenuos, comentó Chelsea. Solo lo dices porque te preocupas por ellos, ¿no es así? Le preguntó Yu. Chelsea solo tuvo un leve sonrojo. Esas cosas atacarán a más inocentes, somos asesinos pero trabajamos para el pueblo, cuanto antes terminemos, más vidas salvaremos, decía Tatsumi. Jaja, así se habla Tatsumi, poco a poco vas entendiendo la importancia de ser un miembro de Night Ride, le decía Mulab mientras le abrazaba por el hombro. Aniki, ¿podrías apartarte un poco? Le decía Tatsumi. Bueno, supuse que dirían eso, ya entendí, decía Chelsea. Susano volteó a ver a Tatsumi y puso un rostro de impresión. Tatsumi, tengo algo importante que decirte, le dijo Susano. ¿Qué sucede? Preguntó Tatsumi. Tienes la bragueta abierta, ciérrala cuanto antes, gritaba Susano. Tatsumi se sonrojó y de un movimiento se subió la bragueta. Todos comenzaron a reír a carcajadas. Jajaja, justo cuando pretendía ser genial, le decía Leone. Dime, ¿cómo te sientes? Dime, le decía Lumog burlándose. Eso te pasa por engreído, le decía Men. Yu suspiró. Tatsumi, ¿qué haremos contigo? Se decía en mente. Trabajamos para el pueblo con la bragueta abierta, decía Lumog. Ya para, le decía Tatsumi y las risas no cesaban. Loise por su parte miraba con confusión. Así solemos ser, espero y no les incomode, Chelsea, Loise. Por mí no hay problema, decía Loise. Está bien, pero me preocupa un poco, me hace pensar que esa amabilidad podría costarle la vida a Tatsumi, decía Chelsea. ¿Qué dices Yu? ¿Tienes algún plan? Le preguntó Nagenda. Más o menos, pongan atención, les dijo Yu y todos rápido se pusieron serios.
Este es el plan, para exterminar a las bestias, saldrán en equipos de 4 personas, decía Yu. ¿Saldrán? ¿No irás con nosotros? Preguntó Loise. No, es una buena oportunidad para demostrar que Chelsea no tiene de qué preocuparse, que también no dependen de mí, les decía Yu. Todos pusieron un rostro lleno de determinación. Yo haré los equipos, será basado en sus habilidades para estar lo más balanceado posible, decía Yu. Los equipos fueron de la siguiente manera. Equipo 1 será Susano, Loise, Esdead y Lucy. Soy afortunada, con ellas estaré segura, decía Loise en mente. Si se meten en mi camino están muertos, decía Esdead con rostro psicópata. El siguiente equipo es Seryu, Bulak, Akame y Shelly. Hagamos que la justicia prevalezca, decía Seryu entusiasmada. El último equipo es Tatsumi, Chelsea, Lubok y Main, comentó como último Yu. Estoy perdida, decía Main. Me tocaron los payasos del grupo, se decía Chelsea en mente. Bien, entonces eso es todo, a medianoche empieza la misión, yo me quedaré con Agenda y Eyusa cuidando la base, decía Yu. Es como un estratega, es muy inteligente y tienes las características de un líder nato, se decía Agenda en mente. Vemos a Shinigami conversando con Ran. Esas bestias de Acerato, sus características se me hacían muy parecidas a los humanos, analicé su ADN y encontré las de un humano, no creo que una Teigu sea capaz de hacer tal cosa, debe ser un tipo de experimento con humanos de ese científico loco de Stylish, le comentó Shinigami a Ran. Es cierto, deben ser parte de sus experimentos, esas bestias aparecieron después de su desaparición, cuando inspeccionamos su laboratorio parecía sencillo, debería tener algunos experimentos en proceso pero no había nada, le decía Ran. Ya veo, eso quiere decir que tenía otro laboratorio secreto, ¿no crees? Preguntó Shinigami. Hay una posibilidad, no descarto un tercero con una Teigu, tal vez cuando fue tras Yu se le salieron de control y le mataron, decía Ran. Jajaja, ese científico estaba muy retorcido, esta noche saldré a dar la vuelta, a ver con qué me encuentro, le decía Shinigami mientras se retiraba. Vemos a los Viagers aniquilando más bestias, Shiken usaba las armas de sus brazos y los despedazaba fácilmente, borraré del mapa a todo mal, decía Shiken. A la distancia, estaba la persona de la mina observando. Así que estos son los Viagers. Dejaré que se diviertan un poco más con mis juguetitos, se decía en mente mientras se retiraba. Pasó el tiempo y los equipos partieron, los 3 equipos salieron en diferentes direcciones. ¿Cómo verás que les vaya? Preguntó Agenda. Les irá bien, confío en ellos, por cierto, ahora que lo veo, ¿te gustaría deshacerte de esas prótesis? Le decía Yu. Ah, ¿estás? Me las hice en batalla hace un tiempo. Déjame ver, le decía Yu retirando el parche y comenzó a sanar su ojo. Ella poco a poco fue abriendo el ojo. Sí, ya puedo ver con este ojo otra vez, decía Agenda contenta. Ahora el brazo, esto te dolerá un poco, decía Yu mientras que con la telequinesis comenzó a remover el brazo, este estaba conectado a los nervios y Agenda gritó del dolor al momento de ser retirado, ella comenzó a sangrar y Yu de nuevo comenzó a sanarla. Está bien, paraste el sangrado, pero aún no crece el brazo, le decían Agenda. Sí, usaré la modificación celular, será como la regeneración de los anfibios pero a una rapidez superior, le decía Yu. Agenda se sorprendió al ver cómo su brazo comenzaba a regenerarse de manera rápida. Tenía el brazo paralizado y poco a poco fue cerrando y abriendo el puño. Esto es de otro mundo, muchas gracias, decía Agenda con una lágrima en su ojo. Creo que cuando regresen los demás, se sorprenderán, decía Yu. Sí, decía Agenda mientras caminaba a un espejo y se observaba. Bueno, por último hagamos algo con la otra Teigu que tienes por ahí, la que parece hacha, decía Yu a referencia a Melbak. Vemos al equipo de Esdead, estos estaban arrasando con todas las bestias a su paso, Loise seguía atacando con su espada, una de las bestias estaba por atacarla por la espalda pero Lucy le protegió. Cuidado Loise Onechan, no debes dejar tu espalda al descubierto, le decía Lucy. Sí, entiendo, decía Loise lanzándose al ataque de nuevo. Esas niñas no lo hacen nada mal, decía Esdead en mente. Susano por su parte también estaba haciendo uso de su arma y no tenía misericordia ante ninguna bestia. El equipo de Akame estaba en las mismas, estaban exterminando bestias a lo bruto mientras usaban sus nuevas habilidades. Ahora estamos en el equipo Tatsumi, ellos estaban en una montaña y la situación era lo contrario a lo de los otros equipos. Al menos me tocó trabajar con 2 chicas, decía Lubok. ¿Solo te interesa eso? Le preguntó Tatsumi. Bueno, así puedes lucirte aún más, quizá puedas interesarle a una de ellas, le decía Lubok al oído.
Cambiando de tema, tenemos rato caminando y aún no encontramos nada, decía Tatsumi. Lo sé, mi barrera tampoco detecta nada, o puede que estén ocultos, y si nos encontramos con soldados del imperio, decía Lubok aparentando estar asustado. Main suspiró. Esto no podría empeorar, decía Main. Claro que sí, ¿qué tal eres devorada por una de las bestias? Jajaja, decía Chelsea. Y sigue molestando, se decía Main furiosa. En todos modos no sirve de nada asustarse, Lubok, si sucede algo tendremos que pelear, le decía Tatsumi. ¿Sabes qué? Ser cobarde es algo crucial en la supervivencia de un asesino, la señorita Nagenda también lo cree, no lo olvides, le decía Lubok. Por cierto, tengo rato pensándolo, le decía Tatsumi. ¿Qué cosa? Preguntó Lubok. Parece que estimas mucho a la líder, le contestó Tatsumi. Lubok se sonrojó y comenzó a contarles su pasado, cómo era de una familia rica y cómo era bueno en muchas cosas. No sabes cuánto nos irrita al escuchar eso, decía Tatsumi y Mei. También cómo llegó a la ciudad y al ver por primera vez a Nagenda se había enamorado de ella, incluso se unió al ejército y su esfuerzo solo para estar con ella. ¿Entonces te insiste a Night Ride solo por ella? Preguntó Chelsea. Podría decirse que fue por amor hacia ella, cuando dejé el ejército modifiqué mi registro para aparentar estar muerto, decía Lubok. ¿Qué les parece? ¿No es triste? Mi amor nunca será correspondido, dan ganas de llorar solo con pensarlo, decía Lubok. ¿Quién se fijaría en alguien que le gusta espiar a las chicas? Eso es imposible, decía Chelsea. Bueno, creo que deberíamos separarnos en parejas y ampliar la zona de búsqueda, Main y yo iremos hacia la cima, Lubok y Chelsea sigan por este camino, decía Tatsumi. Me parece bien, si entran en peligro y la ven difícil huyan, será mejor si los cuatro atacamos, decía Lubok que siguió caminando con Chelsea. Tatsumi y Main continuaron su camino hacia la cima de la montaña, ya arriba comenzaron a buscar en los alrededores pero seguían sin encontrar nada. ¿Crees que estén durmiendo? Preguntó Tatsumi. No lo creo, hay casos en los cuales han atacado en las noches, decía Main. Escucharon algunos ruidos y voltearon a sus espaldas, al fin aparecieron las bestias. En ese momento Tatsumi y Main se lanzaron a atacar a las bestias y en cuestión de minutos terminaron con ellas. Creo que fueron muy pocos, ¿no crees? Preguntó Main. Sí, la líder había dicho que atacaban por grupos o manadas, con los que acabamos no eran ni 4 bestias, le contestó Tatsumi. Tatsumi cambió de rostro. ¿Quién está ahí? El que está detrás de las rocas, muéstrate, decía Tatsumi. De entre las rocas salió la persona de las minas, era el que controlaba las bestias. Vaya, creí que me había ocultado bien, creo que esa Teigu tiene cierto rango de alcance, ¿no es así? Me imagino que ustedes son de Night Ride, ¿no es así? No esperaba menos de ustedes, veo que son muy fuertes, terminaron con mis juguetes en tan poco tiempo, decía la persona. Así que tú estás detrás de todo esto, te haremos hablar, comentó Mei. Lo lamento, pero esas cosas no son solo mías, pero si quieren puedo prestarles juguetes aún más grandes, Teigu Shambhala, actívate, gritó el hombre. Tatsumi comenzó a leerle la mente y se percató de las intenciones que tenía. Mein, corre, le gritó Tatsumi pero era demasiado tarde. Bajo de Tatsumi y Main apareció una especie de sello, este comenzó a brillar y en segundos Tatsumi y Main desaparecieron del lugar. Veamos, ¿con quién jugaré ahora? Decía el hombre. Por otro lado vemos a Lubok caminando con Chelsea. Lubok iba algo nervioso pues estaban en un gran silencio. Lubok estaba por hablar pero una silueta le llamó la atención. Pero, ¿eso no es Joe? Lubok. ¡Ey! Gritó Lubok y Chelsea le tapó la boca de inmediato y lo jaló tras unas rocas. ¿Qué haces? ¿Acaso quieres besarme? Preguntó Lubok. ¿Qué? No digas estupideces, y no hagas ruido, recuerda que Yu dijo que no saldría, debe ser su otro yo, Shinigami, ¿lo recuerdas? Preguntó Chelsea. Es cierto, deben ser idénticos, la única diferencia que mencionó era una cicatriz en el ojo derecho, decía Lubok. ¿A quién estamos espiando? Escucharon una voz, era Shinigami que estaba tras de ellos, en ese momento, Lubok y Chelsea sintieron el verdadero terror al sentir la locura y sed de sangre de Shinigami. Lubok y Chelsea rápidamente dieron un salto para alejarse lo más pronto posible de Shinigami. Nos ha descubierto, decía Lubok en mente. Shinigami notó que estaban temblando del miedo. ¿Por qué tanto miedo? ¿Acaso algo les he hecho? Preguntaba Shinigami. ¿Qué es lo que quieres? Preguntó Lubok. Estaba investigando, solo eso, pero... ¿Saben? Estoy algo aburrido, ustedes me ayudarán, ¿verdad?
Para que vean que soy un dios generoso, solo usaré mi guadaña, decía Shinigami con rostro psicópata mientras sacaba su guadaña de un portal y sus ranuras comenzaron a brillar. Mierda, 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 esto pinta mal, muy mal, se decía en mente Lubok. Chelsea dio un pase al frente. Oh, tenemos a una valiente aquí, deberías aprender de ella, le decía Shinigami a Lubok. Yo me enfrentaré a él, decía Chelsea transformándose en Yu. Oh, pero qué interesante, te has transformado en mi amigo, veamos si eres igual de fuerte que él, decía Shinigami lanzándose al ataque. Chelsea creó una espada del suelo y sus ranuras comenzaron a brillar y comenzó a defenderse de los ataques de Shinigami. Interesante, interesante, tu habilidad con la espada es buena, decía Shinigami. Chelsea comenzó a hacer uso de las otras habilidades, piroquinesis, electricidad, hielo, explosiones y aún así no lograba hacerle nada a Shinigami. En una de esas, Chelsea se arrodilló. Tienes las mismas habilidades, solo que son muy débiles, pero... Me pregunto cuánto tiempo podrás seguir así, decía Shinigami mientras veía cómo estaba Chelsea al borde del colapso. En un parpadeo, Shinigami se lanzó a atacar a Chelsea y sangre se dio por los aires. Era Lubok que trató de repeler el ataque de Shinigami con sus hilos, pero no fue lo suficiente para detenerlo, tenía toda la hoja de la guadaña atravesada en el estómago. El rostro de Chelsea estaba confundido. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no pedí tu ayuda, le decía Chelsea llorando. Es obvio. Somos compañeros, no puedo quedarme viendo cómo asesinan a uno de mis amigos, gritaba Lubok mientras tosía sangre. Pero qué conmovedora escena, la amistad, el amor, lo adoro tanto que me dan ganas de vomitar, decía Shinigami amagando con lanzar otro ataque. Chelsea tomó rápidamente a Lubok y abrió un portal que conectaba a la guarida y rápidamente se metieron. ¿Qué? ¿Tan rápido huyeron? En fin, me divertí un poco, será mejor que regrese, me dieron ganas de molestar a Ueibe y a Kurone, decía Shinigami teletransportándose al palacio. Mientras tanto, en la guarida apareció un portal y de ahí salieron ambos que cayeron en seco al suelo. Lubok estaba inconsciente por la pérdida de sangre y Chelsea estaba inconsciente por la pérdida de energía. ¿Pero qué pasó?, preguntó Agenda. No lo sé, será mejor primero tratar con la herida de Lubok, decía Yu que comenzó a sanar su herida, después tocó la cabeza de Chelsea y comenzó a ver sus recuerdos. Ya veo, así que se enfrentaron a Shinigami, Lubok hizo bien en defenderte y tú hiciste bien en usar tus últimas energías en hacer el portal, le decía Yu a Chelsea. No pensé que se encontrarían con Shinigami, decía Agenda. Cierto, tampoco se me ocurrió, será mejor que vaya a buscar a Tatsumi y a Mein, ellos deben de seguir en esa zona, decía Yu teletransportándose donde se enfrentaron con Shinigami pero ya no se encontraba en el lugar, después fue a donde separaron Tatsumi con Mein y Lubok con Chelsea. Veamos, según los recuerdos de Chelsea, ellos fueron a la cima, se decía Yu en mente. Cuando llegó solo vio los cadáveres de las bestias que habían matado. ¿Dónde rayos están?, se preguntaba Yu sacando el mapa y marcaba en una isla. ¿Qué? ¿Es en serio? ¿Cómo llegaron hasta allá? ¿Habrá sido obra de Shinigami? Será mejor ir por ellos, decía Yu volando hacia la isla. Mientras tanto, en alguna isla, estaba Tatsumi y Mein parados en la orilla del mar. Pero, ¿qué rayos ha pasado? ¿Dónde estamos?, preguntaba Tatsumi. Ni idea, no parece ser una ilusión o algo por el estilo, decía Mein mientras tomaba un poco de arena y tocaba el agua del mar. Tatsumi se acercó a Mein y un torrente de agua los alzó hacia lo más alto, mientras subían Mein gritaba del miedo. Ahí estaban ambos parados sobre el torrente de agua. Desde esta altura podremos ver bien, vaya, al parecer es una isla, estamos rodeados de agua, ¿qué piensas, Mein?, decía Tatsumi. Mein está arrodillada y temblando. No me digas que le tienes miedo a las alturas, decía Tatsumi. Así es, ya bájame, gritaba Mein. Bajaron y vieron como el agua del mar comenzó a agitarse, de ella salió una bestia gigante como cuando se transformó Stylish. No puede ser, ¿acaso todo esto serán experimentos de Stylish?, preguntó Mein. Sí, ahora que lo mencionas tienen un gran parecido, le contestó Tatsumi. La bestia gigante se abalanzó a atacarlos, Mein le disparó pero no logró hacerle mucho daño, estuvo por tomarla pero Tatsumi logró tomarla y moverla de lugar. ¿Estás bien?, le preguntó Tatsumi. Sí, le contestó Mein. Tranquila, no dejaré que nada te pase, decía Tatsumi poniéndose enfrente de ella, Mein solo se sonrojaba. El punto débil no debe ser la masa gigantesca, debe ser esa persona que está en medio de su frente, al igual que aquella vez, Stylish era quien lo controlaba, solo que Yu lo explotó por dentro, decía Tatsumi.
Entiendo, entonces apuntaré a él, decía Main disparando a la persona y el gigante comenzó a caer hacia ellos. A un lado, decía Tatsumi lanzando un delgado chorro de agua con demasiada presión y logró partir al gigante en dos. ¿Lo ves? Funcionó, le decía Tatsumi con una sonrisa. Jun, está bien, admitiré que has mejorado, decía Main sonrojada. Bueno, ahora a esperar la ayuda, me imagino que vendrá Yu gracias a que puede rastrearnos, mientras tanto exploremos la isla, ¿qué te parece? Preguntó Tatsumi. Está bien, mientras busquemos un lugar para comer y descansar, le contestó Main. Se pasaron las horas recorriendo el lugar, comiendo frutas, recolectando agua y cazando la cena. Ya era de noche y ambos estaban en la orilla de la playa, con una fogata mientras veían las estrellas. ¿Qué piensas hacer cuando termine la rebelión? Preguntó Main. No sé, quizá vuelva a mi aldea, me casaré y tendré hijos, decía Tatsumi. ¿Qué hijos? Preguntó Main. Sí, unos 6 decía con una sonrisa, Main solo miraba al suelo con sonrojo. ¿Tú qué piensas hacer? Le preguntó Tatsumi. Siempre pensé el llenarme de lujos, pero nunca se me ocurrió formar una familia, no sé si podría ser una buena madre, quizá termine quedándome sola, le decía Main. Deberías considerarlo, eres hermosa y una buena persona, además nunca estarás sola, puedes contar conmigo, le decía Tatsumi. Main a escuchar eso se estremeció y se lanzó a Tatsumi para abrazarlo. Tatsumi estaba inmóvil de la impresión. ¿Lo prometes? ¿Estarás siempre para mí? Preguntó Main mientras miraba a Tatsumi a los ojos. Mierda, es muy linda, se decía en mente. Sí, te lo prometo, le decía Tatsumi. Main en un movimiento le plantó un beso. Tatsumi le siguió el juego y le respondió de igual manera. Poco a poco las manos de Tatsumi fueron acercándose a los pechos de Main y comenzó a acariciarlos, Main desviaba la mirada a un lado. ¿Qué pasa? Le preguntó Tatsumi. Es que, son muy pequeñas, le decía con pena. Está bien, son lindas, me gustan, decía Tatsumi mientras comenzaba a chuparlos. Main comenzó a mojarse y a soltar algunos gemidos. Los interrumpo. Se escuchó una voz, voltearon al cielo y era Yu. Rápidamente se separaron y tenían el rostro muy rojo. Andando, los demás les esperan, les decía Yu abriendo un portal a la guarida. Bien, aquí dejaré el fic porque se me acaba el tiempo y todavía tengo tarea por hacer.